la clase para que vea. Está acá el video. Bien. Dale. Bueno, antes que nada quería preguntarles si pudieron ver lo que subí a la plataforma. Vieron que ahí les subí un documento con las definiciones que habíamos visto en la clase pasada, y además les había subido un link con una actividad en GeoGebra que habíamos hablado en la clase pasada que íbamos a ver hoy. ¿Alguien lo vio? ¿Lo pudo hacer? ¿Nadie? Bueno, les voy a pasar acá por el chat, como hicimos la clase pasada, el link. A ver. Ahí quedó. El link de la actividad, díganme si la pueden abrir. ¿Están dormidos, chiquilines? ¿A dónde lo mandó? Al chat ahí de Zoom. Yo lo pude abrir, sí. Ah, perfecto. ¿El resto? Yo también. ¿Qué cosa? En el chat, viste, abajo, mandé el link para que puedan abrir una actividad que hay en GeoGebra. Ok. Bien. A ver si a mí me permite compartir. Si querés yo Yo no lo veo. A ver si puedo compartir la pantalla, porque estoy desde el celular. Si querés yo la comparto desde... Ah, pudiste ver. Ahí ven mi pantalla. Sí. 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 Yo no lo veo el link. En el chat. No, me parece. Bien. Bueno, no importa. Ahí Se ve, sí. está, perfecto. Entonces, esta es la actividad que la idea era que la vieran primero ustedes y pudieran como hacer algunas observaciones, pero de todas maneras, bueno, la vamos a ir haciendo entre todos, ¿sí? Y respondiendo las preguntas que nos hace la actividad. Dice, la primera parte dice, en la siguiente figura se consideran dos puntos fijos A y B de una circunferencia de centro O, ¿sí? Que es esa circunferencia que ven ahí abajo en el recuadro. Dice, mientras que C es un punto de la circunferencia variable, si yo le doy ahí, aparece C. ¿Lo ven allá arriba? Sí. Sí. Bien. Variable dice en el arco mayor AB. Si mueves el deslizador, este de acá, ahí lo moví demasiado, dice, verás que este punto varía obteniéndose ángulos inscriptos A, C, B, ¿sí? Que ese ángulo que está pintado en violeta, azul. Dice, ¿qué observas en ellos? Esta primera parte, les pido que después de que termine el encuentro, ustedes la puedan observar y ver qué es lo que pueden llegar a concluir, ¿sí? De mover ese deslizador, como yo hice, este punto que está acá, ¿sí? Y ver qué pasa con ese ángulo, ¿bien? Con esos ángulos. Dice, si mueves el punto O, que es el centro de la circunferencia, también pregunta, ¿qué observas? Si varía la respuesta respecto a la pregunta anterior, ¿sí? Esto la idea es que ustedes después lo hagan, saquen algunas observaciones y lo vamos a retomar la clase próxima. Ahora lo que vamos a ver es esta segunda parte del ejercicio, ¿sí? De la actividad, donde dice, activa la casilla control de ángulo central. Bien, tenemos activada, como ven allá arriba, el ángulo inscripto, y activamos esta otra que dice ángulo central. Bien, entonces, ahí nos van a abarcar nos van a aparecer, perdón, en la circunferencia, dos de los ángulos que vimos y definimos la clase anterior. ¿Cuáles son?
inscrito y central. Exacto. ¿Sí? Entonces dice, acá hace la observación que el ángulo central A o B, que es ese que está pintado en rojo, abarca el mismo arco que los ángulos anteriores, ¿sí? Que el ángulo de allá arriba, que es el ACB. ¿Eso lo pueden observar? Ay, perdón. Ahí. ¿Pueden observar que abarca el mismo arco de la circunferencia? Sí. ¿Cuál sería ese arco? El que está punteado. El que está punteado, exactamente. Vendría a ser el arco menor AB, ¿sí? El arco menor de la circunferencia. Pero muy bien está representado ahí punteado. Dice, si mueves el punto O, ¿qué puedes afirmar acerca de estos ángulos entre sí? A ver si lo puedo agrandar un poquito la imagen. Si yo muevo acá el punto O, el O que viene a ser el centro de mi circunferencia. Ay. ¿Qué pasa con los ángulos a medida que yo muevo ese punto O? Cambian. Se reducen. Se reducen. Ahí, por ejemplo, ¿qué pasó? Observen la relación que hay entre ellos. Ahí teníamos una, ahí por ejemplo. El compañero ahí dice, bueno, se reduce, o sea, varía la medida de los ángulos. ¿Por qué creen que es eso? ¿Qué pasa a medida que yo muevo este punto O, centro de mi circunferencia? Estoy tomando la misma circunferencia, si yo la muevo es otra circunferencia. ¿No cambian las medidas también? Cambian las medidas, ¿sí? Vieron que ahí es 45,5 el inscripto y 91 era el ángulo al centro. Si yo, por ejemplo, lo cambio, ahí me da 68,4 y 36,8 el ángulo al centro. ¿Sí? Van variando las medidas. ¿Por qué creen que varían esas medidas? ¿Por la circunferencia? Porque varía la circunferencia, exactamente. Si yo muevo este punto O, es otra circunferencia la que yo estoy tomando, ¿verdad? Ay, a ver qué dice. Bueno, se me trancó ahí, por ejemplo. Ven que ahí varían los ángulos, ¿sí? Varía mi circunferencia. Pero además, ¿qué pasa con las medidas de estos dos ángulos entre sí? Si yo, por ejemplo, a la medida del ángulo inscripto lo multiplico por 2, ¿qué tengo? El ángulo central. El ángulo central. ¿Y qué significa esto cuando yo multiplico un número por 2? Que es el doble. Que es el doble, exactamente. ¿El resto de los compañeros lo pudieron observar a eso? Ahí vieron que es 53,5 y el ángulo al centro es 106,9. ¿Sí? Como dice la compañera, si multiplico ese 53,5 por 2, voy a obtener la medida del ángulo al centro. Si yo ahí muevo el centro de circunferencia, voy a obtener 68,9 la medida grados, la medida del ángulo inscripto, y 137,7 la medida del ángulo al centro. Bien, esto después, como les dije, la idea es que ustedes sigan moviendo una vez que terminen el encuentro, como para ver bien, ¿sí? Si pasa cuando yo muevo para todos lados ese centro de la circunferencia. La idea es que lo puedan volver a corroborar.
Dice, entonces, ¿qué puedes afirmar acerca de esos ángulos entre sí? Como dijo la compañera, que es el doble, ¿verdad? El ángulo al centro es el doble que el ángulo inscripto. Bien, esto es lo que llamamos, a ver qué dejo de compartir. Dejo de compartir pantalla. Ahí. Eso es lo que llamamos el teorema del ángulo inscripto. Bien, que establece o enuncia esa relación entre esos dos tipos de ángulos que vimos, que es el inscripto y el ángulo al centro, ¿sí? Y hay que prestar especial atención en lo que decía la consigna de la actividad. Vieron que no era cualquier ángulo inscripto y cualquier ángulo al centro. Yo puedo tener, por ejemplo, este ángulo inscripto en la circunferencia y puedo tener acá este ángulo al centro. Bien, estos ángulos representan una imagen similar a la que vimos recién en la actividad. No. No, dice el compañero, ¿por qué? ¿Qué aclaraba la actividad? Que tiene que pasar por el centro O. ¿Que tiene que pasar quién por el centro O? El ángulo central. El ángulo central va a tener el vértice en el centro O. ¿Sí? O sea, este ángulo, las semirrectas que forman sus lados, parte del centro O. ¿Se acuerdan que la compañera había observado una línea punteada? ¿Qué representaba esa línea punteada en la circunferencia? El ángulo central. El arco. El ángulo... ¿El qué, perdón? El arco. El arco, exactamente. Acá, el ángulo central está abarcando este arco de acá. Y el ángulo inscripto está abarcando este otro arco. Bien, en la actividad lo que pasaba, ¿sí? A lo que hace referencia el teorema del ángulo inscripto, es que estos dos ángulos tienen que abarcar el mismo arco para que se pueda establecer esa relación que vimos. ¿Entendido? Sí. Bueno, ¿ustedes siguen con la actividad abierta? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Vieron que después les dice, para demostrar lo anterior, es decir, este teorema, un teorema no solamente nosotros podemos decir, o sea, por ejemplo, bueno, acá lo que observamos fue que el ángulo al centro es el doble del ángulo inscripto. Con eso no alcanza, ¿sí? No solamente hay que enunciarlo, sino que además hay que demostrarlo. Y acá la actividad les propone, ¿sí? Dice, para demostrar lo anterior, visualizaremos 3 casos. Esos 3 casos representan las 3 posibles posiciones del ángulo inscripto en relación a ese punto O, centro de la circunferencia. ¿Vos guardaste los 5 pesos? No, acá está, ya los guardo. Bien, entonces, si ahí ponemos en la actividad, primer caso, nos va a mostrar, yo igualmente se los dibujo acá, para quienes no lo puedan hacer. ¿Sí? El primer caso es cuando este ángulo inscripto que nosotros tenemos acá, que lo llaman, este es A, este es B y este es C, uno de sus lados, una de las semirrectas
que forma al lado de este ángulo, contiene al punto O, que es mi centro de circunferencia. ¿Bien? Entonces vamos a tener acá un ángulo inscripto, donde O pertenece a uno de los lados, y acá un ángulo central. ¿Bien? Este lo llama beta, y este lo llamo alfa. ¿Bien? La actividad me determina así los ángulos, pueden tener otros nombres, por supuesto. Entonces, este va a ser el caso 1. Después, si ustedes van a GeoGebra y presionan donde dice segundo caso, les va a traer otra posición posible, que es cuando el centro de la circunferencia O es inferior al ángulo inscrito. Bien, que En el primer caso tiene marcado el otro ángulo también. también tiene marcado beta, acá. Sí. Bien, ¿qué significa que este sea beta y que este sea beta también? ¿Qué les parece que significa? Si este es beta y este es beta, ¿cómo son esos ángulos entre sí? La medida de esos ángulos, ¿cómo son? ¿Iguales? Igual, perfecto. Bien, esto de acá lo marca la actividad, pero vamos a ver que nosotros, de todas maneras, si tuviéramos solamente este beta, como yo les había puesto, vamos a poder concluir que este también es beta. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces el caso 2, que me presenta la actividad, tengo este ángulo inscripto, bueno, acá es, ahí es C, ¿sí? Este es B, y acá está mi ángulo al centro. ¿Bien? Entonces, el centro de la circunferencia es interior al ángulo inscrito. Y el caso 3, la otra posible posición, si cliqueamos ahí en el tercer caso, nos aparece este caso. Cuando el centro de la circunferencia, acá yo tengo un ángulo inscrito, este es A, este es B, si no me equivoco, sí, y acá está C, y el centro de la circunferencia O es exterior al ángulo. Entonces, mi ángulo central va a ser este, para que abarque el mismo arco. Bueno, acá me quedó medio torcido, pero no sé si se entiende cuál es la idea. De las 3 posiciones posibles en las que podemos encontrar el ángulo inscrito con respecto al centro de mi circunferencia. ¿Bien? Y ahí vamos a ir analizando, ¿sí? Como les decía, hay que demostrar este teorema, ¿sí? El teorema del ángulo inscrito, y vamos a ir analizando cada una de las situaciones. Bien, acá, como yo les decía, si tenemos en la actividad vemos que este es beta y que este es beta, pero si solo tenemos que este es beta, ¿qué podemos decir de este triángulo? BOC. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Alguno se da cuenta? Rectángulo. Un rectángulo. Bien, ahí más o menos a ojo pienso que vos ves que esto es un ángulo recto. Claro. Claro. Bien. Ese es el problema cuando uno quiere sacar conclusiones de más o menos la imagen que ve. A mí me quedó ahí más o menos un rectángulo, bien, pero no significa, yo no puedo asegurar por el dibujo que este ángulo es recto. Lo que sí puedo asegurar es que OC, OB, ¿qué
¿qué representan en mi circunferencia? Lado. Radio. El radio, perfecto. Entonces, este es el radio, este es el radio. ¿Y qué otro segmento va también a representarme el radio? OA. OA, perfecto. Entonces, el segmento AC, ¿qué va a representar en mi circunferencia? El diámetro. El diámetro, perfecto. Vamos a detenernos en esto que dijimos. Que OC y OB eran radios. Bien, entonces, ¿cómo son estos dos segmentos OC o estos dos lados del triángulo? Si ambos son iguales al radio. Son iguales. Son iguales, perfecto. Si este lado es igual a este, ¿qué podemos decir de este triángulo? ¿Es isósceles? Que es isósceles. Excelente. Y si un triángulo, recordamos, si un triángulo es isósceles, ¿cómo son este lado, este ángulo, perdón, y este ángulo? Que son los ángulos opuestos a los lados que son iguales entre sí. Iguales. Son iguales. Son iguales. Exacto. Entonces vieron que nosotros podemos concluir que este ángulo también es beta. ¿Sí? Nosotros ahora lo sabíamos porque nos los da la actividad, pero sin tener nombrado a este también como beta, o a este como beta, lo podemos concluir de ahí, de que es un triángulo, ¿sí? Lo justificamos diciendo, bueno, es un triángulo isósceles, porque son radios sus lados, y por lo tanto esos ángulos van a ser iguales. Bien, entonces, siguiendo un poquito con lo que es la demostración, sabemos que estos dos ángulos, perdón, son iguales, que estos dos lados son iguales, ¿y qué podemos utilizar? ¿Qué herramienta o estrategia podemos utilizar para hallar este ángulo de acá? Este de acá. Pensemos a ver las propiedades que sabemos de los triángulos, de los ángulos interiores. ¿Qué se les ocurre? Tenemos dos ángulos, nos falta un tercero. ¿Qué Nosotros propiedad sabemos que, podemos? Sí, 180 menos esos dos que nosotros sabemos que sabemos. la suma de los ángulos es de 180. perfecto. Sabemos que la suma de los ángulos son 180, y como dijo la compañera, entonces este ángulo de acá va a ser 180 menos estos dos ángulos. Bien, entonces vamos a obtener este de acá. Y para obtener alfa, ¿cómo podemos hacer ahí? Tenemos este que pinté acá en negro, que vamos a ponerle gamma, y yo quiero saber alfa. ¿No hay que hacer lo mismo? 180 menos gamma. Perfecto. ¿Por qué 180 menos gamma? ¿Cómo es el ángulo AOC? Iguales. Este ángulo de acá. Este de acá. ¿Cómo es? Se los trazo acá. A, este es el vértice del ángulo, O, y este es el C. ¿Cuánto mide esto? 180. 180. 180. Perfecto. Por eso es que el compañero me dijo que alfa es 180 menos gamma. Excelente. ¿Cómo se llamaba el ángulo que mide 180 grados? ¿Se acuerdan? ¿Del ángulo llano? Bueno. Entonces, ahora hay esto que nosotros fuimos viendo, hay que escribirlo, ¿sí? Para poder tener nuestra demostración completa. Entonces, cuando vamos a demostrar un teorema, nos vamos a plantear una hipótesis, ¿sí? Con los datos que nosotros ya sabemos. ¿Qué sabemos de esta imagen que nos da la actividad?
Que tiene dos lados iguales y uno distinto. O sea que es isósceles. Ahí está. Y con respecto a los ángulos que nos presenta la actividad, ¿qué sabemos? Sin pensar analizar nada todavía. Nosotros nos vamos a ir a la actividad, nos ponemos el primer caso, y nosotros ya de antemano sabíamos que el ángulo ACB, ¿cómo era? Vimos los ángulos en la circunferencia. ¿Dentro de qué clasificación o de qué tipo de ángulo estaría el ACB? ¿Sería el centro, es exterior? ¿El inscripto? Es inscripto, exactamente. ¿Sí? Entonces el ángulo ACB, que nombramos beta, es un ángulo inscrito. Eso lo sabemos desde el momento 1 en que nos presentaron la actividad. ¿Qué otra cosa sabemos? Tenemos ese ángulo de acá, que es beta, ¿y qué sabemos con respecto al alfa? Es igual. ¿Alfa es igual a beta? Siguiendo esto que hicimos acá, bueno, beta es el ángulo inscripto. ¿Alfa cómo es? Alfa tiene el vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son semirrectas secantes a ella. ¿Qué tipo de ángulo era ese? Central. ¿Cómo se llama? Central. Muy bien. Es ángulo central o al centro, como quieran llamar. ¿Sí? Eso lo sabemos. Ahora, tenemos que plantearnos una tesis. Esta tesis es lo que nosotros queremos demostrar o a lo que queremos llegar. ¿Qué es? ¿Qué vimos nosotros? ¿Qué observación hicimos de la actividad? Del punto 1 de la actividad. Nosotros llegamos a una conclusión o una observación. ¿Cómo era el ángulo al centro respecto al ángulo inscripto? El inscripto era la mitad. El inscripto era la mitad, excelente, o alfa era el doble. ¿Verdad? Es lo mismo. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Alfa entonces es 2 por beta. Sí, que fue como lo hallamos, nos dimos cuenta multiplicando el ángulo inscripto por 2 y obteníamos alfa. Entonces, lo que queremos llegar es que alfa es 2 veces la medida de beta. Bien, entonces, ahora sí, pasamos a demostrarlo. Y ahí lo que tenemos que hacer es ir registrando todas esas observaciones que hicimos antes, ¿sí? Que fuimos haciendo sobre el caso, las registramos para que formen parte de nuestra, justifiquen nuestra demostración y ver si podemos llegar a esta tesis. Bien, entonces dijimos, O es centro, ¿se ve bien ahí? Sí. Bien, es centro de nuestra circunferencia, ¿verdad? Entonces, de acá, observamos que si O es centro, como dijimos, el segmento o el lado del triángulo, el OC y el OB, representaban radios de esa circunferencia. ¿No? Entonces, de ahí sabemos que el segmento, yo no sé cómo, Alejandro, si vos representás así con llave cerrada o así. Sí, como quieres. Normalmente por arriba, pero como quieras, vos después. Yo más que nada por ellos, para que no se entreveren. Ahí. El segmento OB va a ser igual al segmento OC, que son iguales al radio.
¿Bien? Entonces, tenemos que el triángulo, a ver, por lo tanto, el triángulo bueno, lo podemos dibujar con el triangulito, creo que he visto que Alejandro lo presenta así. El B o C, ¿sí? El triángulo B o C es isósceles. Bien, que eso ya lo habíamos observado. Entonces, de decir que el triángulo es isósceles, vamos a decir que el ángulo OCB y el OBC son iguales y ambos miden beta. Así que eso también lo habíamos visto. OCB. ¿Se acuerdan que se podían nombrar así los ángulos también? Poniendo el vértice del ángulo en el medio. ¿Se acuerdan o no? ¿No lo sabían? Bueno. Vuelvo a repetir por qué nombré así el ángulo, por las dudas. El OC, que es el vértice B. Y el otro es el OB, que es mi vértice C. ¿Sí? Y esos dos son, además de ser iguales, miden beta. Después, como dijeron por ahí, por suma de ángulos, de ángulos interiores, en el triángulo, como era B o C, que es el triángulo que estamos observando, este de acá, el B o C, habíamos dicho que el ángulo O, que es este de negro, más el ángulo con vértice en B, más el ángulo con vértice en C. Esta es otra forma de nombrar los ángulos. ¿Sí? Nombro solamente el vértice donde está. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, este ángulo, el OBC, o poner esta B, me estoy refiriendo a este mismo ángulo. ¿Ven? Que tiene el vértice en B. Entonces dijimos que la suma de esos ángulos es 180 grados. Y sabemos que este y este, alfa no beta. ¿Sí? Ya sabemos que este mide beta y que este mide beta. Entonces, de acá y de acá, por 1 y 2, ¿sí? De saber que estos ángulos son iguales y que son beta, ¿sí? Y saber que la suma de los ángulos internos es 180, vamos a obtener que este ángulo B o C, que es este de acá, es igual a 180 menos 2 beta, ¿verdad? Porque acá tenemos este ángulo de acá, que es O, más beta más beta. Beta más beta es 2 beta. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Lo que estamos haciendo es escribiendo todo lo que ya observamos. Bien, entonces acá tenemos que este ángulo negro es esos 180 grados menos los 2 beta. Por otro lado, sabemos además que el AOC, que es este ángulo llano de acá, habíamos dicho que es 180 grados.
Por lo tanto, de saber que este ángulo de acá es el gamma que le habíamos nombrado, ¿sí? Es 180 menos 2 beta, y que todo este ángulo A o C es 180, si yo quiero saber cuánto mide alfa, va a ser 180 menos Beta. el B o C, ¿verdad? O gamma. Por lo tanto, de acá, sabemos que alfa es, como bien dijo el compañero, que había explicado ahí los 180 menos esos otros 180 menos 2 beta. De hacer eso, sacamos que alfa es 2 beta. ¿Y qué es esto? Alfa es igual a 2 beta. Fíjense ayer cuando comenzamos a querer demostrar. ¿Es lo que ya sabíamos? ¿Es lo que queríamos demostrar? Vieron que nuestra tesis. Llegamos a demostrar lo que pensábamos. ¿Sí? Esto que nos dice la actividad, de que el ángulo al centro es el doble, el ángulo inscripto que abarca el mismo arco, o como bien decía la compañera, que el ángulo inscripto es la mitad del ángulo al centro que abarca el mismo arco. Bien, acá por ejemplo, si queremos saber beta, sabemos que beta va a ser alfa sobre 2. O sea, lo demostramos si decimos que el central es el doble que el inscripto, lo demostramos así, y si decimos que el inscripto es la mitad del central, también lo demostramos así, porque si de acá despejamos beta, vamos a obtener que beta es alfa sobre 2. Y es justamente eso que estamos diciendo, que el inscripto es la mitad de alfa. ¿Quedó más o menos, chiquilines? Sí. Sí. Bien. Esto Ahora. por las dudas